Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Hola, ¿qué tal? Seguimos en este camino de lo que es la religión de Israel. Vamos a iniciar un nuevo capítulo muy bonito en nuestro curso de Mis primeros pasos con la Biblia, donde vamos a recordar que Israel expresó por medio de la vida del pueblo de Dios, sus ritos y sus instituciones religiosas, el amor que le tenía a Yahvé y su condición de pueblo elegido por Dios. La religión de Israel es una religión muy rica en signos y lenguaje, y nos va a presentar la santidad de este pueblo, que va a ser anticipo del nacimiento de nuestra iglesia, como el nuevo pueblo santo de Dios. Su moral es también anticipo de lo que es Jesucristo entre nosotros, y también de lo que Jesucristo nos enseñó con su vida y con su evangelio. Porque cada uno de nosotros, la mayor enseñanza que nos dejó Jesús es amar al Señor y amar al prójimo. Pues bien, para comprender mejor la religión de Israel y el pensamiento de los israelitas, vamos a dividir esta historia de la religión de Israel en 4 puntos. El primer punto es el culto en la religión judía, cómo ellos realizaban todas las manifestaciones religiosas. El segundo punto que vamos a analizar es la moral o la ética judía y cómo estaba tan metida la moral y la ética en su diario vivir. El tercer punto son las creencias o la fe del pueblo hebreo. Y vamos a terminar en el cuarto punto con la visión del mundo y del ser humano que tenía el pueblo israelita. Entonces, como pueden ver, esto nos va a permitir a nosotros conocer más lo que era la religión judía, que esta religión judía es la que va a practicar Jesús, y por eso vamos a comprender muchísimo mejor muchos aspectos de la vida de Jesús, de su desarrollo, de sus creencias y de lo que ocurrió en el tiempo y que nos narra los evangelios. Bueno, vamos a empezar dialogando sobre lo que es el culto de la religión judía. Toda religión incluye como componente esencial una liturgia, unos ritos, unos actos de culto con los cuales el ser humano lo que busca es relacionarse con Dios. Vamos a ver los principales elementos que encerraba el culto de la religión del pueblo elegido. Los vamos a nombrar y después poco a poco los vamos a ir desarrollando. Son bastantes, les cuento, pero poco a poco, como les dije, los vamos a conocer y esto nos va a permitir comprender muchas de las costumbres del pueblo judío. Por ejemplo, entre el culto a la religión judía teníamos la oración, la importancia de la oración, el cual para hoy en día también para nosotros debe ser fundamental e importante, la circuncisión, el sábado o el sabbat, la ofrenda de los primogénitos, los sacrificios que se realizaban, las fiestas más importantes como la Pascua, Pentecostés, la fiesta de las tiendas, la fiesta de la expiación, la dedicación del templo, la fiesta de Purim, el templo de Jerusalén, la importancia que tenía para ellos el templo de Jerusalén, la sinagoga, los nazarenos o nazireos. Esos son los puntos que vamos a retomar en lo que es la religión judía. Con ellos, poco a poco, comprenderemos la importancia que se le da
en el diario vivir a los actos religiosos. El judaísmo es una religión muy pegada a lo que son el culto que tiene su religión y las tradiciones. Hablemos de la oración. Cada israelita debía orar mínimo 3 veces al día, con una breve oración que se llamaba, o se llama, porque todavía la practican, el Shema. El Shema Israel, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9. Y todavía algunos hermanos nuestros que son catecúmenos y los hermanos judíos saludan con el Shema Israel. El libro de los Salmos o Salterio es un libro del Antiguo Testamento que tiene 150 plegarias, los Salmos. Está compuesta por distintos salmos de distintas épocas que los judíos acostumbran a recitar, ya sea de forma individual o de forma grupal. Hoy en día, estos salmos la iglesia los tiene dentro de lo que se llama la liturgia de las horas. Y los que somos religiosos rezamos la liturgia de las horas. En las mañanas rezamos lo que se conoce como laudes, donde se reza, se proclaman o se cantan 2 salmos y un cántico. En la tarde, al atardecer, cerca de las 5 o 6 de la tarde, rezamos las vísperas, donde también se proclaman 2 salmos y un cántico. Hay otros tiempos de la liturgia donde se proclaman salmos como la hora sexta, la hora nona, la hora intermedia, maitines, que algunas congregaciones religiosas de sacerdotes o de mujeres las rezan. Pero por lo general al pueblo de Dios se le pide, no solo a los religiosos y sacerdotes, sino a todo el pueblo de Dios, que de ser posible haga laudes y vísperas. Pues bien, estos están contenidos en lo que son los salmos que se oran, que se rezan y meditan todas las mañanas y todas las tardes. Son parte de los 150 salmos y que eran parte de las oraciones que rezaban los judíos. De hecho, que en este libro encontramos la más bella selección de oraciones para toda ocasión y circunstancia. Estamos hablando del libro de los Salmos. Y en el templo de Jerusalén, sobre todo sobre el altar de los perfumes, siempre se quemaba incienso cada día, como símbolo de la oración que sube como incienso a la presencia de Dios. Es que la oración para el pueblo israelita es y era muy importante, como tiene que ser la oración para cada uno de nosotros que somos cristianos. En la tradición de los judíos, desde niños, se les enseñaba a dirigirse a su Dios Yahvé, ya sea en medio de la familia o en la comunidad. Quien oraba en Israel sentía que se dirigía a Dios, a ese Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Recordemos los patriarcas, que se estaban dirigiendo a sus antepasados y también a su pueblo, aquel pueblo que fue rescatado de la esclavitud, del cual descubría en los acontecimientos de la vida a un Dios que siempre ha estado presente con ellos a través de la historia del pueblo elegido. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se nos presenta la oración de los hombres y de las mujeres elegidos por Dios como el medio más eficaz para escuchar la voz de Yahvé y poder seguir su plan de salvación. Por eso tenemos grandes testimonios de oración en las personas de Moisés, David, Ana, Judith y la Santísima Virgen María. Bien, pues entonces hemos conocido la parte de la oración en el culto de la religión judía. Vamos a continuar en nuestra próxima entrega con otras de las características de esta religión, para que comprendamos mejor cómo poco a poco
se va dando este primeros pasos con la Biblia y cómo fue entonces el culto de la religión judía. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación.